De lunes a viernes, de 20 a 21 horas, la noche comienza acá. En Siempre con Vos, la conversación de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Siempre con Vos. Con nosotros, nuestra conductora de lujo, Angie Gómez Fuentealba. Muy buenas noches, buen lunes, buen comienzo de semana. Quizás a vos te cuesta como a mí, el lunes me cuesta. La verdad que arrancar, porque uno dice tengo tanto por delante, pero vamos a poner mucha pila, claramente hay mucho de noticias, el mundo sigue en vilo con lo que está pasando en Medio Oriente, así que ya lo vamos a analizar en un ratito con Leo y con Gustavo desde España, que nos está haciendo el aguante tarde para salir hoy en Siempre con Vos. Como hacemos todas las noches, vamos a abrir la ventana de Siempre con Vos para saber cómo está la noche, la temperatura. Está lindo, hace calorcito. Y mientras tanto le vamos a ir preguntando al hombre ideal cómo está. Buenas noches, Angie, muy bien, ¿vos? Bien, todavía no me acostumbro en la mañana y la noche. Yo tengo tan incorporado en mi chip la mañana que... Muchos años. Son muchos años. Es increíble porque digo, tengo claro que es la noche, pero para mí sigue siendo, te tiro la mañana. Así que mirá qué bonito cómo está San Juan, cómo se ven las luces. Cada vez más de noche. Cada vez más de noche. Ahí vamos a ver la temperatura cuando nos diga nuestro querido compañero. Ah, listo. ¿Estás paseando? Hola, Nico. Hola, Angie, ¿cómo anda? ¿Cómo andamos? ¿Bien usted? 23,4 la temperatura, muy agradable estado de la jornada. Vanessa olvidó porque me dijo, vamos. Ah, ok. La idea es preguntarle, vamos a contar a la gente qué pasa, la temperatura todos los días. Yo le pregunto a Nico cuánto está la temperatura para salir al aire. Y él me tira, está cálido, por ejemplo. Claramente uno quiere saber cómo está la temperatura. Pero está bien. No es nuestro Sol Pérez, no, claramente no. Falta un montón. Por lo menos, entre otras cosas, la billetera, ¿no? Solamente le falta la billetera a usted. Bien, o sea, la vara alta, ¿eh? No, entre otras cosas, digo. Escúcheme, ¿por qué no lo puede decir? ¿Cuál es el problema? Es que no se opina sobre los cuerpos ajenos. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, algo que hemos aprendido en los últimos años. Le estoy leyendo su cabeza. Sí. Bueno. Pero usted lo tenía en su cabeza, estaba pensando en algo de su cuerpo. Usted me lo sacó de la boca. Hermosa mujer. Muy linda. Estuvo cerca de venir a San Juan hace un tiempito. ¿Y la esperabas vos? Me habían invitado, creo, una apertura ahí, pero no vino. Ah, epa, la habían invitado. Después... ¿Lo dejaban? Sí. No me acuerdo vamos a poner el título si lo dejaban ir a Nico, a reunirse con Sol Pérez. De hecho, vamos a cambiarlo, ahora no vamos a hacer lío, como siempre. No, se lo voy a tirar. Hoy es el Día Mundial del Beso. Del beso. Hoy es el Día Mundial del Beso. Entonces, vamos a ver si tenemos imágenes. Hay besos de películas que uno se acuerda que son icónicas. Por ejemplo, no sé, Ghost, La Sombra del Amor. Ghost, ¿La viste? La Sombra del Amor. Muy buena, con Roberto Sosa el Yeyo como actor principal. ¿Vos me estás cargando? Bien ahí, no, era el bien, Yeyo, no. Me confundí de película. El Yeyo había hecho una película. ¿Vos me estás cargando? ¿En serio te lo digo? ¿En serio? Claro. Me confundí de actor. O sea, no viste la película. Patrick Swayze, Demi Moore, hermosa. Bueno, es icónico ese momento. Después, tenés la de Titanic también. Sí. ¿Cuál te acordás, por ejemplo, vos? Me acuerdo de algún dibujito animado o de animación. Bueno, ahí pasaron recién. Shrek. ¿Está bien? Shrek. ¿Cuál querés decir vos? ¿La del burro? La del burro. Bien. No, el amigo el del burro. El ogro. Ah, listo, Sure. Esto no tiene infancia, te juro, o sea, la estoy remando sola en cucharita. Bueno, no, mira, muy lindo, te voy a tirar, con Fiona, bien ahí. Te voy a tirar una consigna. Vamos a preguntar acá, nos falta Eli con el micrófono, pero estaría bueno saber. ¿Cuál fue el beso inolvidable de tu vida? No lo vas a decir con quién, más o menos si fue el primero, más adelante, y después alguno que vos digas, no tendría que haber dado este beso porque se complicó después. El primero me acuerdo, en una placita muy de niño. ¿Eres chiquito? Sí, no me acuerdo la edad precisamente, pero
éramos chiquitos. Después el que no tendría que haber dado... alguno de la adolescencia que debe haber traído algún problema. Después fuiste coherente con todos los besos. Después fui coherente. Después fue muy coherente. ¿Usted? ¿El único que marcó yo tuve, mi primer beso, pero fue feo, no me gustó. ¿no chica. le gustó? No, fue en Chile. Vamos a preguntarle de verano, a Cato. Amor de verano. Amor de verano, tal cual. Cato, que es nuestro hombre ideal, porque el hombre ideal le acaba de contestar cualquier cosa. Así que, Cato, ¿tu primer beso o la otra es ese beso que no tenías que haber dado porque se complicó la situación después? En chat. Y el día otra vez, Cato. En persona, en pleno Palermo, nos dimos un beso en el medio de la calle, pero fue interminable. Ese para mí es lo... Bien ahí. Ese es el inolvidable. Después de meses de chatear, Bien. Habían acumulado ahí, había como un plazo fijo de amor. Amor, a primera vista. Se cobró con intereses, dice. Sí, pagué con interés. Bien ahí, entonces vamos a decir una cosa. Bien, a ver, bien. vamos a la consigna, hombre ideal. Muy ¿Cuál bien, sería la hombre consigna ideal. para que el público nos escriba mensajitos? Que nos escriba cuál fue su primer beso o cuál fue ese beso que no se olvidó nunca más. Que aunque pasaron los años, aunque te hayas casado, hay un Te beso que seguís decís, acordando. Nos te pueden marcó. escribir al WhatsApp 264-411-9696. Bien, lo dijo bien, lo dijo bien. Está bien, está Papelitos chequeado, de está bien. colores, bien ahí. Listo, esa es la consigna, así que vamos a leer los mensajes, vamos a estar muy atentos. Acá nos dijo Eli. Eli, ¿qué quieres decirnos? ¿El primer beso o ese beso que decís no lo tenía que haber dado porque después se complicó una relación de amistad, se complicó una relación de pareja? Mira, de mi parte, no sé si tanto es una cuestión que se complicó. Yo recuerdo más el beso que me marcó. Me acuerdo de eso. Estábamos saliendo con un exnovio y la cuestión es que llevábamos algunos meses, pero todo muy tranquilo, muy sano. Y la cuestión es que en una oportunidad él no se animaba a dar el primer paso. Entonces yo la verdad que estaba nerviosa, me lleva a mi casa, me estaba dejando en la puerta de mi casa y me estaba por bajar del auto. Entonces agarré y cuando lo fui a saludar, agarré y me giré y le di un beso. Y abrí la puerta rápido del auto, me bajé. La quiero, Con una vergüenza la quiero. terrible. Saliste De corriendo. película. Sí, literal. Película. Bien. Literal salí corriendo. Mujer empoderada. Bueno, ya que estamos, te voy a contar un secreto. Sí. Total, no pasa nada, no se va a enterar. No. Con Leo, cuando estábamos ahí en la primera Chapoteando. etapa. No, sí, todavía no es como ahora, porque viste que ahora chapa, no, ahí era todo en orden. O sea, te gustaba hasta que no te decía que eres mi novia, no había un beso, no te daban la mano. Estamos en la etapa previa en un boliche. Ya había mucha onda entre los dos. Yo lo invité a bailar. Lento. El pibe Lento. no me invitaba, ¿entendés? Entonces fui y le dije, ¿bailamos? Puso Claro, distancia ahí. en brazo. esa época, claro, pasaba se el daba dedo. eso. Claro. Se daba eso, empezabas Pasaba. ahí a distancia. En realidad eso Él era más- agarró eso de era más- cintura de Eso era más de primera, la ¿o no? adolescencia. Eso era más de adolescencia, ya en la facultad. Metía. Claro, ahí bailamos. No, estuvimos abrazados porque nos conocíamos, éramos Bien, amigos, bien. ya Había había una confianza. relación. Claro, hacían 2 años que nos conocíamos, pero Leo, por ejemplo, desde que empezamos, suponete, con ese filteo, si querés de alguna manera, habrá sido en abril, mayo, nos pusimos de novio en noviembre. Se demoró el chico. Bueno, Bueno, bien, tiempo para conocerse. Respetá. No lo Sí, sí, conocíamos. está bien, está bien. Andá a decirle a los chicos ahora que se demoren todo ese tiempo para darle el primer beso. Bueno, nos ponemos serios. Tengo un mensaje de Diga. Paula de Capital que Sí. su primer beso fue muy incómodo, estaba tan nerviosa que chocaron los dientes. Ay, puede pasar. Sí, Esa es incómoda. ¿Viste? Esa película también es emblemática. La de Spider-Man. ¿En serio que estás diciendo Spider-Man? Hay una de Es la de Spider-Man muy Titanic. buena. Sí, estuvo, Pablo también nos escribe, nos dice que su primer beso, cuando lo dio le dijeron, quiero ser tu amigo. Le escapó, no, le faltaba timing. Le pifió. Bien ahí. Bueno, vamos a lo largo del programa seguiremos leyendo mensajes, nos metemos de lleno con las noticias. Claramente la noticia, el foco internacional está puesto en Medio Oriente. Trump, vamos a decirlo corto porque en un ratito ya nos metemos con Leo y con Gustavo a analizarlo, pero cerró el estrecho de Hormuz. O sea, lo que él venía planteando de que en definitiva que criticando y cuestionando a Irán, ahora lo ha hecho Trump, donde sigue el conflicto, más de 20 y pico de horas de negociación y se fue todo el diablo, así que ahora lo vamos a analizar con ellos. Y otro tema también que da mucho que hablar, es Trump con lo que publicó
Porque no es tuiteo, ¿cómo se dice? Es su propia red social, Truth Social, que es una especie de X, Twitter, que tiene el presidente norteamericano. Exacto, ahí vamos a ver si le pedimos al señor director a ver si tenemos la imagen donde está Trump. Ahí está. ¡Ay, tremenda esta imagen! Sí. A ver si me ayudas a entenderlo. Yo no puedo creerlo porque sería una blasfemia, se venía enojando con el Papa y Trump como Jesús curando a Lázaro. O sea, es como uno plantea y dice, a ver, es la blasfemia de la Casa Blanca. Lo publica, después lo levanta y cuando los periodistas le preguntan, ahí no sé si tenemos la explicación de Trump, a qué significa esta publicación que hizo. Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. ¿Escuchaste la explicación que dio? Yo soy médico de la Cruz Roja, o sea, explícamelo. ¿Dónde serías? A ver, un médico de la Cruz Roja no simularía esto que está haciendo. La verdad que es complicado que... Estamos hablando del presidente o el hombre más poderoso del mundo. No estamos hablando de alguien ingenuo que agarró una red social y publicó, hizo esto. O sea, digo, hay mucho enojo respecto a esto. Sí, Europa le quitó el apoyo a Donald Trump esta mañana con una palabra del primer ministro británico que, bueno, definitivamente dijo que no va a apoyar al presidente de los Estados Unidos, ¿no?, con el cierre del estrecho de Hormuz, y aparecen diferentes situaciones. Trump en las últimas horas, en los últimos minutos, ha dicho que Irán ha pedido continuar el diálogo de negociación. Veremos si es así. Está planteando que se está achicando. Bueno, ahí nos vamos a meter de lleno con Leo y con Gustavo. Sí, nos metemos de lleno también ya en las noticias a nivel nacional. El caso Adorni, ahora supuestamente las acreedoras dijeron que solamente le debían $70.000. Exactamente, dos acreedoras que fueron a declarar hoy a Comodoro Pi por este hecho, ¿no? La que vemos allí es la escribana, que probablemente también continúe siendo investigada. Fue como testigo, después al otro día se volvió a presentar. Adorni está complicado, la causa continúa y por el momento el jefe de gabinete también continúa en su cargo. Pero lo sigue sosteniendo, así que el gobierno lo sigue sosteniendo, lo vamos a analizar en un ratito con Pablo Salinas. Y mientras el mundo tiembla, acá la realidad no espera y el consumo ha bajado. Ahí tenemos unas plaquitas para mostrar, es impresionante cómo viene bajando el consumo. En marzo 2025, 0,6% versus febrero, 0,4%. Primer trimestre del 2026 ya lleva acumulado 3,6% en baja, es decir, que acumula 11 meses de caída consecutiva del consumo. Sí. Un número que, bueno, va en sintonía con la inflación también, ¿no? Porque los salarios están planchados y la inflación se acelera. Hace un ratito habló Luis Toto Caputo y aseguró que la inflación va a ser del 3% o más. Sería la más alta de los últimos tiempos, de aproximadamente un año. Ese índice del INDEC lo va a publicar mañana a las 4 de la tarde, así que hay expectativas. Caputo puso énfasis en que abril va a descender la curva de la inflación y va a crecer la Argentina, teniendo en cuenta también, puso énfasis en la guerra de Medio Oriente, que tiene un impacto negativo en las economías de todo el mundo, y la inflación con los combustibles también y ahí tenés por los distintos rubros: alimentos y bebidas, fíjate, interanual menos 0,9%, acumulada 2026 menos 5,1%. Bazar, decoración y muebles, fíjate cómo se nota que en definitiva, a ver, si el consumo baja no es porque la gente no quiere comprar, sino porque claramente no le alcanza. Está claro que bazar, decoración y muebles es algo que uno puede resignar, pero 8,3% negativo. Calzado y marroquinería
tenemos en cuenta que comenzaron las clases, que en definitiva se compran los zapatos, las zapatillas de los chicos. Farmacia, fíjense que subió un poquito, que también venía en caída. Perfumería, que son cosas que no se necesitan, 9,8%. Ferretería y materiales de construcción ha subido un poquito. Y textil e indumentaria tenés menos 0,3% de la acumulada del 2026. ¿Qué pasa en San Juan respecto al tema paritarias docentes? En estos momentos, Angie, siguen reunidos alrededor de las 15 horas, 16 horas se reunieron las autoridades provinciales en sintonía con los gremios docentes, UDAP, UDA y AMED, que esperan una negociación positiva después de muchos vaivenes. El gobierno aplicó una serie de incrementos, pero no llegaron a un acuerdo, fueron a paro el jueves pasado los gremios. Hoy veremos cuál es la situación de cara a lo que viene y si hay un acuerdo o posibles medidas de fuerza. Este es el caso de Barbosa, que el fiscal planteó, digamos, justamente que estaba en contra de haber liberado a los sospechosos, Nico. Exactamente, lo hablamos el viernes, Angie. Hoy dio una conferencia de prensa Francisco Nicolía, el fiscal de la causa, y cuestionó el proceder de la jueza que liberó a varios de los acusados. Hay 8 no acusados del crimen del nene del barrio Valle Grande en octubre, no ocurrió este hecho. 6 meses de investigación y de prisión preventiva. Se extendió no la prisión preventiva, sino más bien el proceso de investigación. Es por eso que la jueza dijo, bueno, no está claro quién tiene responsabilidad, va a ser difícil de determinarlo. Sí hay 3 de los sospechosos que tenía pólvora en sus manos. Bueno, queda compleja la situación de este incidente. Un nene de 7 años, ¿no?, que quedó en medio de una balacera. Los abogados mencionan que son varias familias las que estuvieron involucradas. Va a ser difícil determinar qué disparo o quién disparó, mejor dicho, para terminar con la vida de este menor. La familia se reunió en la puerta de tribunales para reclamar justamente justicia y va en contra de la decisión de la liberación de los sospechosos. Y el último, Angie, tiene que ver con lo que ocurre en la Universidad Nacional de San Juan, uno de los títulos que seguramente en la semana los vamos a desarrollar con algunos de los protagonistas. Paneles solares quieren colocar en el CUIM, ¿no?, en el complejo universitario Islas Malvinas, para tratar de mantener un ahorro de energía. Con el 2023, 2022, se iba un 5% de los gastos universitarios en energía. Bueno, en la actualidad, Ricardo Coca, el secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, mencionó que ese porcentaje se incrementó al 20%. Es por eso que una manera de ahorrar sería colocar paneles solares. Este proyecto se está delineando, pero se incluyó en el presupuesto 2026 que fue aprobado la semana pasada. Que nada se te escape. Cada palabra, cada momento importa. Barbieri Audiología, representantes de audífonos Widex. Recibimos obras sociales y ahora también PAMI. Entramos en política internacional con los temas que marcan la agenda del mundo. Con nosotros, Leonardo Gioja y Gustavo Fariña. Dijimos que Medio Oriente vuelve a ser el foco nuevamente de conflicto. Veníamos con unas negociaciones durante 20 horas en Pakistán, donde venía negociando el vicepresidente de Estados Unidos
y una delegación de Irán. Después de esas 20 horas se enojaron, los puntos claves no llegaron a ningún acuerdo. Los puntos claves y lo que está pidiendo cada uno tiene que ver con Estados Unidos, quiere tener el control sobre el estrecho de Hormuz, lo que le plantea que Teherán no tenga, digamos, que no siga con la parte nuclear, sino que esto lo relegue. Por otra parte, Irán quiere que Estados Unidos retire sus tropas. Entonces hay puntos donde no se ponen de acuerdo. Ahora, ¿esto qué significa? Que les importa un bledo lo que está pasando alrededor, porque además ya estamos hablando de que el petróleo, el barril de petróleo ya ha llegado a los $100, con lo cual esto implica que nos afecta absolutamente a todos, el bolsillo de todos, porque esto implica en logística, en combustible, en absolutamente todo. Así que vamos a hablar este tema con Leo Gioja, que lo tenemos acá, y con Gustavo Fariña. Muy buenas noches a ambos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Angie? Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? La verdad que un placer compartir contigo. Igualmente, tanto tiempo. Gus, arranquemos con los... A ver, hay 10 puntos que plantea Irán. Estos 10 puntos, que ahora vos nos vas a contar cuáles son, es como que quería endurecer la negociación con Estados Unidos, quería que se vuelva a foja cero. ¿Cómo lo evaluás? Acá yo lo que creo es que de la misma manera que hay una escuela de negociación de Harvard, hay una escuela de negociación que te enseñan cómo negociar cuando va un país a negociar con China. Bueno, Occidente todavía no entendió, no le encontró la vuelta de rosca cómo es negociar, no con un país islamista, sino con un país islamista chiita, como es Irán. Irán, para que tengamos en cuenta, en los 80 tuvo una guerra con Irak. A Irak lo apoyaba Estados Unidos, lo apoyaba Rusia, lo apoyaba Francia, lo apoyaba Inglaterra, lo apoyaba Arabia Saudita. Irán fue solo esa guerra. Irán perdió 500.000 de hombres y quedó empatada la guerra después de 8 años de guerra. O sea que Irán no es un país que lo podés correr con te voy a hacer el bombardeo más grande de la humanidad y que la civilización va a desaparecer. Están acostumbrados a esas cosas. Y toda negociación, a mi humilde entender, que se vaya a llevar con Irán va a fracasar o va a terminar acordándose algo que no se va a cumplir. El Islam chiita tiene una concepción de una institución que se llama la taqiyah. La taqiyah, ¿qué es? Es mentir, engañar en función de la yihad, de la guerra santa. Entonces sabemos que cualquier negociación, y esto ha pasado en todas las negociaciones que se ha llevado con Irán o con sus proxy, con Hamas, con Hezbollah, con los hutíes, cada vez que se ha querido negociar algo con ellos y se llegó a un acuerdo, el acuerdo se incumplió. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que Irán es un país que hace un culto del shahid. El shahid, ¿qué es? Es el martirio. El Islam chiita tiene al martirio como el camino para llegar a Dios. Todos los conceptos de negociación que nosotros tengamos son en función de una teoría de los juegos del win-win o de ver cómo hacer para poder sacar mayor ventaja sin que el otro se sienta perdiendo. Bueno, esa es una teoría de negociación occidental. Cuando vamos a negociar con Irán, ellos están pensando en el martirio. Ellos están pensando en la taqiyah, en el mentir para la guerra santa. Entonces, era obvio que Norteamérica fue con una lista de 15 puntos, Irán tenía 10, y que iban a ser no solo incompatibles, bien, sino que Irán mandó como negociador al presidente del Parlamento, y hoy por hoy hubo un cambio de régimen en Irán. El régimen que era de los ayatolás hoy no está más. Hoy lo maneja Irán la Guardia Revolucionaria, que son aún mucho más radicalizados, tal vez no tan fanáticos religiosos, pero sí tan más fanáticos nacionalistas, y siguen siendo chiitas. Y lo que fue no fue ningún representante de la Guardia Revolucionaria, con lo cual sabíamos que la persona que iba no iba empoderada como si iba el vicepresidente de Norteamérica. O sea que debería ya... Y el vicepresidente de Norteamérica, discúlpame, ¿sí? Fue porque ahí estaba en juego la interna de la sucesión de Trump como presidente. Los dos candidatos, ¿quiénes son? El vicepresidente y Marcos Rubio, el secretario de Estado. Trump, su favorito es Marcos Rubio.
y lo mandó a su vicepresidente, que aparte se sabía que era el pro negociación y el que siempre había manifestado haber estado en contra de esta guerra, le dijo, bueno, andá y traete vos los réditos de esta negociación. O sea, ¿cuál era el objetivo? Tener a un vicepresidente que no le queda otra que tener que salir a decir que las negociaciones fracasan porque con esta gente no se puede negociar, cuando él era el que promovía las negociaciones, y deja indirectamente fortalecido a Marco Rubio en la interna republicana. Leo, en definitiva, la parte interna, la política interna de Estados Unidos se metió directamente en este conflicto. Absolutamente, porque además floja semana tuvo J.D. Vance, el vicepresidente, porque antes de estar en Pakistán estuvo en Hungría apoyando a Víctor Orbán, que perdió las elecciones. O sea, ha tenido como dos, y a ver, coincido con Gustavo en que esto es parte de la estrategia de Trump para desgastar a su vicepresidente. Claro, ahí coincidiendo también con que era muy difícil que llegara a un acuerdo, y más cuando daba esa sensación de que las propuestas, 10 de un lado, 15 del otro, estaban un poco al voleo, ¿no? Para hablar, no formaban parte de una estrategia y claramente eran incompatibles y era muy difícil que terminaran algún tipo de acuerdo, salvo el acuerdo de mantener alto el fuego hasta el vencimiento ahora en unos días más, lo cual ya es un punto. Tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán, que además Estados Unidos se endurezca su postura y diga que justamente ahora quiere acercar o cerrar el estrecho de Hormuz, algo que venía planteándole a Irán o cuestionando lo que venía realizando Irán. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Primero, tanto económicamente para Estados Unidos, cuando el precio del petróleo sigue en aumento, y además, ¿qué puede pasar con Irán respecto a esto? Si se va a actuar al respecto o se va a bancar. En el largo plazo es muy difícil de sostener, diría que es prácticamente insostenible, porque un poco también lo que está aplicando Irán es: si no pasan mis buques, no pasan los buques de nadie. Y acá hay un tema que es claro, que es que para que un buque transporte mercadería, y en este caso petróleo, tiene que estar asegurado. No hay aseguradoras que se arriesguen a mandar sus barcos en este tipo de condiciones. Entonces también hay una, independientemente cuán efectivo pueda llegar a ser el minado, el atacar barcos, las mismas empresas navieras es como que tratan de evitar pasar por el estrecho si no tienen la seguridad, ya sea de un lado o del otro. Pero además, por otro lado, ha sido claro hoy varios países europeos, ¿no? Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho Italia, de no estar de acuerdo con el bloqueo. ¿Por qué? Porque les aumenta los costos internos, le aumenta los costos de la energía, que también va a ser un problema para Estados Unidos y también es un problema para otro jugador, no de esta región, pero sí extremadamente implicado, que es China, porque gran parte de la energía china proviene de Irán. Han sido capaces de ir sorteando las sanciones, pero China también es un jugador de muchísimo peso al cual este bloqueo por ambos lados no le conviene. Y por eso diría que en el largo plazo es muy difícil de sostener. Gustavo, metiéndonos yo con el tema de China, justamente Estados Unidos dijo que si interviene China en apoyo a Irán, el conflicto puede llegar a escalar mundialmente, digamos, algo que nosotros creemos que está solamente en Medio Oriente, puede, digamos, generalizarse, globalizarse completamente. China, creo yo, que no va a hacer ninguna escalada militar con Norteamérica hasta que los chinos no se sientan preparados para eso, y eso va a ser de acá a 10 años. De hecho, hoy el jefe de la Marina china dijo que ellos no iban a entorpecer ningún acuerdo comercial que tenía con Irán por algún bloqueo, pero hoy, en cuanto Norteamérica empezó el bloqueo, la flota de barcos chinos que el Golfo de Hormuz se volvió. Con lo cual va a haber declaraciones muy resonantes chinas, va a haber pedidos ante el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, va a haber declaraciones conjuntas con Rusia, todo eso va a existir. O sea, todo vía diplomática. Y va a quedar en ese ámbito.
Acá el que más está saliendo favorecido de este bloqueo hoy es Norteamérica, que ha aumentado un 40% la venta de su petróleo. Está vendiendo petróleo, mismo hoy hasta han estado cargando en Houston, en Galveston, en el puerto de Houston, en Texas, barcos chinos de petróleo. Es decir, le está vendiendo petróleo a China. Hay que entender que Norteamérica no quiere que China no tenga petróleo. Norteamérica lo que quiere es que el petróleo que China se lleva de Irán, que es el 20% del petróleo que ellos importan, lo paguen a precio de mercado. Irán le vende a China, a cambio de armamento, petróleo subsidiado. Y es eso, más la mano de obra cuasi esclava que hay en China, lo que genera una competencia en el mercado internacional de productos chinos a un precio mucho más bajo que lo que se produce en Norteamérica. Bien. Entonces Norteamérica lo que quiere es, Trump lo que quiere es, yo te sigo vendiendo petróleo, pero a precio de mercado. Claro. No a precio subsidiado. Y en este caso, Leo, coincidís con Gustavo que quedaría solamente una cuestión diplomática, una protesta diplomática, pero no escalaría el conflicto a nivel... No, a nivel militar coincido totalmente. Además, se ha visto en esta guerra que la superioridad militar de Estados Unidos es incontrastable. O sea, China no va a hacer ningún tipo de movimiento militar. Salvo quizás proveerles de algo de armamento, seguir proveyéndole algo de armamento a Irán, en tanto Irán pueda pagarlo, lo cual no parecería ser el caso si Estados Unidos hoy le bloquea las exportaciones. Y también lo que ha planteado Trump, que irrealizable en el momento, es venderle petróleo venezolano a China. Irrealizable en el momento porque Venezuela no tiene la capacidad de refinar mucho más petróleo que el que está sacando en este momento, porque tiene instalaciones viejas. Se necesitarían toda una serie de inversiones, con lo cual en forma inmediata no va a poder responder a eso. Lo que sí creo es que China tiene otro tipo de elementos, como el manejo que tiene sobre ciertos materiales estratégicos en materia de tecnología, que sí los puede llegar a usar en este tipo de escaramuzas, en un contexto en el cual China y Estados Unidos son rivales, pero además tienen una interdependencia económica entre sí también muy profunda. Cortita la última pregunta, muy cortito porque ya nos quedamos sin tiempo. Hablamos esto, elecciones en Hungría, no solamente, digamos, lo que había pasado con Estados Unidos, sino también con Argentina, que nuestro presidente Milei apoyaba a uno de los candidatos que claramente perdió. ¿Cómo nos deja parados a nuestro país? Yo creo que no va a tener demasiado efecto, ¿no? Porque no es que te cambia de signo, no cambia de derecha a un gobierno progresista, sigue siendo un gobierno de derecha, lo que sí más proeuropeo, ¿no? Entonces un poco quita el escenario europeo a Orbán, el primer ministro derrotado de Hungría, claramente prorruso, ¿no? Un apoyo para Putin importante dentro de Europa, pero no cambia de signo, sigue siendo un gobierno de derecha. Gus, ¿algo para acotar antes de ya terminar la nota? Sí, coincido plenamente con Leo. La balanza comercial de Argentina con Hungría es -10, no existe, con lo cual no vamos a tener ninguna consecuencia económica en nuestra balanza comercial. Sí que Magyar, la persona que ha ganado, viene de la diplomacia, era del partido de Orbán. Lo más probable que, como bien dice Leo, haya un movimiento un poquitito más proeuropeo. Él era diputado del Parlamento Europeo por Hungría. Lo que sí está perdiendo la OTAN y la Unión Europea es que Hungría, Orbán, era el interlocutor válido que tenía Europa con Putin, dada la buena relación que había con Rusia y con Putin. Hoy hay que ver quién se posiciona dentro de Europa como un interlocutor válido con Putin, porque se perdió yendo a Orbán. La verdad que una entrevista de lujo tenerlos a los dos acá hablando de el conflicto en Medio Oriente, de Hungría, así que muchísimas gracias a ambos por estar hoy en Siempre con Vos y acompañarnos siempre. Te mandamos un beso gigante, Gus. Chao, gracias. Abrazo, Gus. Chao, Leo. Gracias, Leo. Nosotros nos vamos a la primera pausa de Siempre con Vos y quédate ahí porque vamos a hablar justamente con el doctor en economía, Marcelo Alós.
González, la hinchada ya lo sabe. Señor González te lleva a Nueva York a ver la final del Mundial. Viví el Mundial con Señor González. ¿Cómo se hace? Tenés que adquirir un 0 kilómetro usado. Fácil. ¿Qué más? Suscribir o adjudicar un plan de ahorro y adherís gratuitamente al Club de Amigos Señor González. La hinchada ya lo vive. ¿Cómo me informó? Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar. Patea fuerte y al medio. Venía, Señor González, que te lleva a la final del Mundial. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. ¿Ya tenés el regalo ideal? En Salomón, Tintero y Lapicero te aconsejamos y brindamos las mejores sorpresas para su día. Agendas, bazar, regalería, artística y mucho más. Para tu oficina, lo mejor. En Santa Lucía, cada día comienza con movimiento, con manos que trabajan, ideas que nacen y miradas que creen en un mañana mejor. Pero el pulso de una ciudad no espera al amanecer, porque Santa Lucía siempre está despierta. Hay una sola forma de construir una ciudad, juntos, con esfuerzo, con ganas, con esos gestos pequeños que nos hacen grandes como ciudad. Somos vecinos, familia, trabajadores, soñadores, distintos caminos, nuestro lugar. Y aunque cada uno tiene su historia, hay algo más grande que nos une: el compromiso de seguir adelante. Santa Lucía no se detiene. Sigamos haciendo, sigamos construyendo el mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Áurea, Medicina Estética y Spa. Es el único centro médico especializado en wellness, armonización facial, estética dental y cosmética médica en San Juan. Avenida Libertador, 2337 Oeste. Reserva tu turno al 264-577-6540. Áurea, Medicina Estética y Spa. En cada casa, en cada rincón, Teleson. Volvemos con economía, los datos claves para entender la realidad. Nos acompaña en el estudio Marcelo Alós, doctor en economía. Bajó la pobreza y queremos entender cuál es el secreto de la fórmula o cómo se miden esos datos. Así que qué mejor que nos lo cuente él. Muy buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Que tengamos buena semana, ¿eh? Qué bonito el corte de cabello. Sí, muchas gracias. Tenés que tirar algún chivo, algún chivo. No. Yo creo que en breve, así que estaría bueno, pero no. Todavía no. Decir al peluquero si lo nombramos acá, ¿viste? Está perfecto. Vamos a hacer el intento. Dale, vamos con la primera placa, si Marce nos explica y no nos deja preguntar hasta que no termine. Seamos ordenados. No, a ver, hará 2 o 3 semanas atrás salieron los datos de la pobreza del segundo semestre del 25, ¿no? Porque la pobreza se calcula por semestre. Y acá presentamos los datos de la pobreza del año 24, primer y segundo semestre, y del año 25, primer y segundo semestre. Fíjense que la pobreza viene bajando, sí, pero cada vez baja menos, ¿no? De un 53% que tuvo el primer semestre del gobierno de Milei, bueno, lo explicamos en su momento, y sorprendentemente sigue bajando la pobreza, pero vamos a intentar acá explicar por qué este 28 podría ser un poco más si es que la metodología la metodología con la cual se calcula, le vamos a poner una linterna para explicarla y a ver si lo podemos entender mejor. Bien. Vamos a la segunda placa. ¿Cómo se mide la pobreza en Argentina? La pobreza en Argentina se calcula cuál es el ingreso per cápita de cada miembro del hogar y se compara con la canasta per cápita de cada miembro del hogar. Entonces, si esa canasta está por encima de un valor,
y comparado con el ingreso, o sea, si esa canasta tiene un valor de 100 y vos ganás menos de 100, sos pobre. Sos pobre. ¿No? Esa sería un poco la manera de calcularlo. ¿Cómo se calcula la canasta? ¿Cómo se calcula la canasta? La canasta tiene un componente alimentario, que hay un equipo de nutricionistas que dice que para un adulto de entre 27 y 40 años tiene que consumir esta cantidad de calorías con estos productos que suman esa cantidad de calorías, eso se multiplica por el precio de esos productos y esa es la canasta básica alimentaria. Bien. Esa canasta básica alimentaria se multiplica por un coeficiente, que ese coeficiente se saca de la encuesta de gastos que se hizo en el 2004, entonces los gastos ahí en el 2004 se veía, bueno, el total de gastos cuánto es y el total de gasto en alimento cuánto es. Ese sobregasto es lo que se llama el coeficiente de Engel, se multiplica en la canasta básica alimentaria y eso da la canasta básica total. Bien. Obviamente que en el 2004 la canasta básica alimentaria y la canasta básica total tenía componentes muy diferentes a los que tiene ahora. Desde Internet, que allá no había y ahora sí hay, y el peso en los servicios en el 2004 era mucho menos que el peso de los servicios ahora. Cuando digo servicio, digo servicios de energía, servicios de gas, los impuestos, el transporte, Internet que no había, la televisión por cable, bueno, ¿sí? Todos esos servicios hoy pesan bastante más y se gasta más en eso que en el 2004. Por lo tanto, cuando ahora transformamos la canasta básica alimentaria en la canasta básica total, estamos subvaluando ese incremento porque no tenemos en cuenta la composición actual. Bien. La canasta básica total está en 1.400.000 pesos, 1.300.000 pesos. Para una familia tipo está en ese valor, para una persona individual está en 360 y pico mil pesos. Ajá. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá está la línea azul. La línea azul es la función de densidad de los ingresos. ¿Qué dice esto? ¿Qué es la función de densidad de los ingresos? Dice que, bueno, más o menos donde está la línea azul vertical, esa es la canasta básica total del primer semestre del 25. Entonces, el porcentaje que está por debajo de la montañita azul, a la izquierda de la canasta básica total, es el porcentaje de pobres. Bien. ¿Está bien? Eso sería en el primer semestre, el valor que vimos recién, de 32. Y la roja es la línea o la función de densidad de los ingresos del segundo semestre. Fíjense cómo baja, o sea, ahora hay menos gente que gana alrededor de la canasta básica. Claro. Bueno, y esa gente se trasladó un poquitito a la derecha de la canasta básica roja. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, no es que la gente salió de la la gente salió de la pobreza, pero sigue estando muy cerca de la canasta básica. Que es lo que vos planteaste la vez anterior también, exacto. Bueno, eso sigue pasando. Fíjense que es mucha la gente que ganaba, la moda se llama eso, la mayor cantidad de gente es donde tiene el pico de la montaña. Y sin embargo la gente que se traslada a la derecha es muy poquita, ¿ven? Bien. Porque se corren un poquito y eso les alcanza para salir de la pobreza. Pero cada vez están saliendo menos. Del 52, vimos recién los escalones como son cada vez más chicos y por lo tanto cada vez cuesta más bajar de la pobreza por este tema. El corrimiento o la gente... El corrimiento de la línea azul a la línea roja, habiendo menos gente que gana relativamente poco, también es debido a un efecto metodológico. ¿Cuál es el efecto metodológico? Que esto está corroborado. La encuesta permanente de hogares, a partir del segundo semestre del 24 a hoy, cuando la inflación empieza a bajar, empieza a captar mejor el ingreso de las personas. O las personas empiezan a decir más verídicamente cuánto ganan. Bien. Siempre hay una subestimación de ingresos. Cada uno de nosotros cuando le preguntan cuánto gana, tendemos a decir menos porque creemos que no van a cobrar impuestos, más si va un encuestador del gobierno, creen que no van a cobrar impuestos, entonces la gente subdeclara. Bueno, hoy la subdeclaración o la mejor captación de los ingresos ha mejorado muchísimo, al punto que hay algunas estimaciones de algunos economistas que se dedican mucho a medición de pobreza que dicen que ese efecto puede generar 8 puntos de la pobreza, es decir que en lugar de ser 28 podría ser 35. ¿No? Pero bueno, supongamos que, para seguir mirando
por la misma ventana, supongamos que no sea eso, pero sí hay que decir que la encuesta está captando mejor los ingresos, y eso no necesariamente quiere decir que haya menos pobres, sino que la metodología cuenta menos pobres. Bien. Y eso es realmente así, porque cuando uno sale a la calle ve la situación, ve los indicadores de consumo que están cayendo, ve que el salario está cayendo, y por lo tanto cuando uno mira eso, no podría haber una caída de la pobreza como la que se ve, ¿no? Y quiero mostrar la última placa. Acá están, a ver, estos son los valores de la pobreza que vimos en el gráfico del principio, y está el valor de la pobreza dividido trimestral. El semestre está dividido en trimestres. ¿Bien? El último trimestre del año pasado, el INDEC todavía no lo publica para poder hacer el cálculo, pero sí publica la encuesta permanente de hogares del primer trimestre, y yo hice el cálculo de la pobreza y me dio 26,9. Si el INDEC está publicando que la pobreza del segundo semestre es 28, quiere decir que el tercer trimestre va a ser 29,5. Entonces ahí vamos viendo que hay una tendencia, aún con la misma metodología de medición, de que la pobreza va aumentando. Entonces es muy probable, en función de esto que estamos viendo acá, que el primer semestre de este año, que todavía no termina, y vamos a ver ese dato en octubre de este año, veamos un indicador de pobreza más alto que este 28. Bien. Y ahora, cuando vos dijiste que íbamos a hacer con la lupa, justamente para evaluar cómo se mide la pobreza, ¿qué nos podés decir? No, a ver, hay muchas formas. A ver, la pobreza, es lo que dije recién, la pobreza tal como se mide ahora está mostrando un indicador de 28 que si uno la corrige, como dicen estos economistas, de que la está captando más ingresos, esto tiene que ser 35. Claro. Si uno arregla la canasta básica alimentaria y pone adentro del cálculo la mayor cantidad de servicios que en realidad la gente consume, de lo que la canasta refleja, esto seguramente sería 38. De 35 subiríamos a 38, porque estos economistas que digo, del CEDLA, que es un instituto muy prestigioso, están calculando entre 8 y 10 puntos mayor índice de pobreza por la mejor captación de ingresos, y entre 3 y 5 puntos de más pobreza si es que la canasta básica alimentaria refleja la real canasta que están consumiendo los argentinos. Entonces ahí nos iríamos a un 38 o un 40% más arriba, y bueno. Y claro, Marce, esa cortita, con esa medición o ese cálculo, ¿el 52 estaría en 60? Es muy probable. Bien. Muchísimas gracias, Marce, como siempre. Nos vemos el lunes que viene. No, por favor, gracias a ustedes. Marce. Le mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Antes de meternos en la columna, vamos a saludar. Hoy es el día del kinesiólogo, así que tenemos dos kinesiólogos en el programa. A Gisela López, que le mandamos un beso gigante, y a Seba Castillo, que hace mucho que no viene, así que mirá qué bonita la foto de Gisela, le mandamos un beso enorme, y también a mi sobrina Clara Piaggio, que también es kinesióloga, así que hay varios. Y la esposa de Marcelo Alós también es Mifi Segovia, también es kinesióloga, así que muchos kinesiólogos, así que tengan un feliz día y que los agasajen bonito. Ahora sí, vamos a nuestra columna, Hombre Ideal. Momento de análisis político para entender los cambios que impactan en la realidad. Nos acompaña vía Zoom Pablo Salinas, politólogo. Muy buenas noches, querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Pablo, ¿todo bien? Muy bien, me gustó mucho el tema que propusiste hoy, que tiene que ver con la narrativa del presidente, este cambio de narrativa a través de tweets, así que vamos a ir poniendo los tweets para que podamos ir nos vayas explicando un poquito de lo que significa y de lo que se trata. Vamos a ver el primer tweet, ahí está, que es reflexión de domingo. ¿Me ayudas vos? Reflexión de domingo, tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. En Argentina, cuando al país le iba tan mal como dicen que les va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente?
¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Una de las preguntas que realizó el presidente Javier Milei. Pablo. En este caso, Pablo, ¿es un cambio de relato para mostrar estabilidad económica o anticipándose a lo que viene? En primer lugar, no hay un indicador, excepto como lo explicaba hace un ratito que lo escuchaba con atención Marcelo Alós, con los datos de la pobreza y las dificultades de ese relevamiento, que le esté dando bien al gobierno. Ni siquiera, no solo de un mes con otro mes, o sea, por ejemplo, de abril con marzo, sino interanual, o sea, marzo con marzo del año anterior. Estoy hablando de construcción, estoy hablando de industria. Vamos camino a conocer mañana, lo adelantó el propio ministro de Economía, un índice de inflación que va a dar con el 3 adelante. Puede ser 3, 3.1, 3.3, desconozco porque eso es secreto, pero lo que se advierte acá de este cambio de narrativa que yo quería marcar, que este tuit que ustedes mostraron se ata con otro, que si quieren lo cuento rápido, sí. Que fue el día jueves en donde el presidente de alguna manera dice que hay que tener paciencia, que es consciente de que el rumbo no es el deseado, de que algunas promesas en definitiva de lo que es la campaña no se están cumpliendo, y yo creo que le está hablando al núcleo de su electorado, que es lo que empezamos a ver, que empezó a caer en las encuestas de opinión. O sea, ese núcleo de apoyo al presidente y a la gestión del gobierno empieza a reducirse. Todavía es alto, pero empieza a hacer una circunferencia que se achica. En ese sentido, creo que ese es el mensaje que se intenta dar, pero también con un componente de negación. O sea, si el indicador es favorable, está bien. Si los indicadores no son favorables, es parte de un relato, es parte de otra cuestión. Y otro elemento que involucró hoy el ministro de Economía fue decir, lo cual es lógico, que el aumento que vamos a experimentar de la inflación que conoceremos mañana tiene directa relación, por supuesto, con la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, que hace un aumento en el petróleo, que hace un aumento en los combustibles, que todo eso va a precio. Lo cual todo eso es así. Pero este gobierno se burló mucho de los gobiernos anteriores, y no solamente hablo del último de Fernández, podemos irnos también al gobierno de Macri, sí, o al de Cristina, en donde también los shocks externos a países dependientes como es Argentina le pegan durísimo, como claramente es lo que está pasando ahora, y siempre había una burla y se lo acusaba a esos distintos gobiernos de distintos colores políticos de mala praxis económica. Bueno, acá está ocurriendo lo mismo, y acá tenemos que entender entonces este cambio de Milei en su comunicación. Pablo, ¿puede ser que aparezca un fantasma, podríamos decir, de la segunda etapa de Mauricio Macri, donde también ganó las elecciones de medio término con fuerza? Sin embargo, después los indicadores empezaron a disparar, uno de ellos la inflación, y terminó perdiendo las elecciones contra Alberto Fernández. ¿Puede que tenga el gobierno un poco de temor a aquella película? Sí, lo que tendría que prestar es atención, porque si el que gobierna está temeroso, estamos en problemas. Pero sí tendría que tratar de solucionarlo, porque todos los terceros años, esto lo hemos repetido varias veces, todos los terceros años de los últimos gobiernos que tuvimos en Argentina fueron muy difíciles, de indicadores económicos muy complejos y de tolerancia social cada vez más baja. Y eso también creo que lo está viendo el gobierno, que convive con todos estos problemas con un gabinete que está en cuestión. Tenemos un jefe de gabinete que técnicamente siempre tiene que ser, incluso en términos constitucionales está diseñado de esa forma, el fusible de un gobierno, y en todo caso el fusible de un presidente, y lo que estamos viendo es que está funcionando todo el gabinete e incluso el presidente como fusible de un jefe de gabinete. Esto es algo inaudito que yo no recuerdo haber visto nunca. Pero así estamos hoy en Argentina. Es que eso te iba a preguntar justamente, ¿hasta cuándo puede llegar a sostener el presidente al jefe de gabinete cuando está claro que en las encuestas y todo lo que está saliendo está repercutiendo lo que ha pasado? Porque además Adorni es, cuando era vocero y como jefe de gabinete, es muy soberbio desde lo que planteaba y cuestionando a los gobiernos anteriores y la corrupción. Es como que siempre se consideraba impoluto frente a todo. Hay un punto donde el presidente va a decirle suelto la mano, cuando ya el núcleo duro, hay algunos que están diciéndole como que ya debería cambiarlo.
Es que hay 3 cosas con Adorni por los cuales se termina siendo con la jefatura de gabinete que ya no pueden funcionar. Se quería que fuera el candidato en Ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno, y salvo que estemos definitivamente viviendo una realidad paralela, eso claramente está hoy fuera de la cancha. Sí. Ya de hecho se está diciendo, bueno, ¿quién va a reemplazar a Adorni como candidato? ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires la imagen de Adorni se vino abajo como un piano. Segunda cuestión, el vocero de un gobierno no puede hablar. Hace más de 10 días que no puede enfrentar a los periodistas, justamente porque todos los días se destapa un nuevo escándalo y la justicia está avanzando también cada vez más en ese sentido. Entonces tampoco puede ser vocero, no puede ser candidato y no puede ser, en los papeles lo es, pero en la práctica no, jefe de gabinete. ¿A qué me refiero con esto? El jefe de gabinete es el ministro coordinador del resto de los ministros. No deja de ser un ministro más, pero es aquel que tiene que coordinar. En on y en off, varios ministros ya están desafiando esa autoridad. Y cuando vos tenés en una estructura de presidencialismo relaciones de poder que no están claras, si el que está arriba parece que es el que está abajo, si el que tiene que saltar ante un problema como un fusible, en realidad sostenido por el resto, actuando como fusible, está todo patas para arriba y al revés. Entonces, desde el campo de la lógica no se entiende el por qué sostener a Adorni. Si definitivamente el funcionario va a salir, no se entiende por qué todos estos días de haberlo sostenido. Si el funcionario no va a salir y lo van a sostener en su cargo, es un funcionario que, por estas que acabo de explicar, no tiene poder y va a ser todos los días un ancla para el gobierno, y no me parece que sea la decisión más inteligente afrontando este tercer año con las dificultades que venimos también charlando. Exacto. Y con los índices que vamos a conocer en breve. Muchísimas gracias, como siempre, nos encanta tenerte en Siempre con Vos. Nos vemos el próximo lunes, a no ser que pase algo extraordinario en la semana. Bueno, les mando un gran abrazo. Gracias, besos. Nos vamos, Nico. Nos vamos, Angie, usted se queda. Me quedo por acá. Me voy a quedar por acá, así que nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas. ¿Por dónde? ¿Por qué pantalla? Por la pantalla que más brilla, la pantalla de Telesol. Hasta mañana. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija, y se recurrió a las falsas denuncias. En el 2003 fui denunciado por amenazas. En el 2004 fui denunciado por violencia de género. En el 2008 me denunciaron por secuestro, que había secuestrado a mi hija cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos 4 o 5 años. Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en ellas en primera instancia y hasta en segunda instancia. ¿Por qué las mujeres eligen a los presos? Los presos te dan más amor que el que está libre. Los presos tienen todo el tiempo del mundo para escucharte, para hablar. Los presos, al mes que los conoces, se tatúan tu nombre. Y lo he visto en una banda de pibes. Los presos te llaman a cada rato, se preocupan. Son detallistas, son muy detallistas. Es una experiencia que tal vez no te vas a olvidar nunca. Nunca, nunca, nunca. Te suben el ego, te suben el autoestima, te apoyan en todo. O sea, eso no lo hace cualquiera. ¿Vos creés que haya paros o que la universidad esté cerrada? ¿A Milei lo pone contento o lo preocupa? No sé, ¿vos qué crees? Yo creo que lo pone contento. ¿Por qué? Porque es el objetivo. ¿Qué? ¿Cerrar las universidades? No tengo ninguna duda. No hay ninguna otra razón para que vos hagas sino lo que se está haciendo con el presupuesto, con la ciencia y la técnica. La ciencia, el presupuesto para ciencia en su gran mayoría pasó a 0. Lo que vos estás haciendo es, no pudiste cerrarlas de golpe, lo que estás haciendo es desfinanciarla para que pierdan el prestigio. Mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto
obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. Tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento.